Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de David. Queridos hermanos, hoy vemos en la palabra cómo María y José nos enseñan cómo acoger y cómo llevar a buen término la voluntad de Dios, que se debe manifestar en nuestras vidas en las situaciones concretas de nuestra existencia. Por eso veamos hoy en la palabra, en el Evangelio, cómo el Señor espera una respuesta de nosotros y cómo Dios siempre busca de una u otra manera llegar para proponer su voluntad en nuestra vida. Que entendamos hoy también en la palabra cómo María y José confiaban en Dios, cómo hoy también estamos llamados a confiar en la gracia de Dios, como hoy estamos llamados a confiar en Él más que en nuestras propias capacidades o cualidades, y que confiemos más en los planes de Dios, mucho más que en los nuestros. Por último, pidámosle como Pedro lo dice de corazón: Señor, tú tienes palabras de vida eterna.